Hace 31 años, un día como hoy, 6 de abril del 92, Microsoft lanza Windows 3.1. Este fue precedido fue predecesor de Windows 3.11, Windows 3.2, los cuales eran actualizaciones al mismo o versiones en otros idiomas. Windows 3.11 en su esencia traía un entorno para trabajo en red. Si quieren emular esta máquina, pueden hacerlo en diferentes páginas. Contamos con pcjs.org, que nos ofrece ejecutar diferentes entornos o diferentes máquinas virtuales, Classic Reload o archive.org, donde vamos Windows 3.11. Acá, como pueden apreciar, el entorno de Windows no teníamos una barra de tareas. Recuerden que Windows no era como tal un sistema operativo, era un entorno gráfico, el cual debía correr bajo DOS, el cual sí era el sistema operativo en su momento. También podía correr bajo Unix o algunas máquinas de Mac de su época. No tenemos, como les comentaba, una barra de tareas. Siempre teníamos era el administrador de programas, que era nuestra ventana principal del sistema. Aquí pues podíamos tener diferentes grupos, lo que en algún momento nosotros veíamos en inicio, programas, accesorios, juegos y ese tipo de grupos dentro del menú de Windows. Lo vamos a encontrar acá en forma de iconos. Hagamos de cuenta que este es nuestro inicio y aquí tenemos accesorios, en este caso redes, inicio, juegos, principal y otro tipo de grupos con diferentes aplicaciones. Si yo abro alguno de estos grupos, vamos a encontrar diferentes iconos. En su caso, pues el clásico solitario, buscaminas y juegos de corazones y cartas. En accesorios vamos a encontrar también el clásico Paint, que es el que siempre hemos venido conociendo, hemos manejado dentro de Windows. La calculadora, un reloj, grabador de sonidos para los que en su época tenían ya dispositivos multimedia. No todos los equipos ya traían los dispositivos multimedia y otras herramientas más que traía. Anteriormente no teníamos bloc de notas, teníamos el Notepad, teníamos Write, que reemplazaba a WordPad, fue reemplazado por WordPad y otras herramientas para grabación de multimedia. En menú de inicio podíamos colocar aplicaciones que quisiéramos que corran al iniciar el sistema. El principal, que teníamos el File Manager, el cual es el explorador de archivos actualmente, que es con este entorno. El panel de control, administrador de impresión, que es el que ahora está dentro del panel de control. Este es el portapapeles y otras herramientas que ya vimos. También podíamos correr en una ventana DOS, que esta ventana pues estaba corriendo dentro del mismo Windows, pero como les comentaba anteriormente, esta interfaz estaba corriendo sobre el sistema Windows como sistema, sobre el sistema MS-DOS como sistema operativo. Si nosotros cerrábamos el Windows completamente, si cerrábamos el administrador de programas, que era nuestra ventana principal, él nos avisaba que íbamos a finalizar la sesión con Windows. Al cerrar el sistema, quedábamos en DOS, que era el sistema operativo base por el cual estábamos corriendo, y aquí pues corríamos los comandos de DOS que manejáramos en su momento. Como les comento, Windows no era independiente, requería un sistema operativo para arrancar la máquina y ahí sí correr Windows 3.1. Si volvemos a correr el comando Win, nos volvía a abrir. ¿Cómo funcionaban las ventanas en su momento? Tenemos en este caso, como lo pueden ver, en la parte izquierda un botón que era como un menú para pasarnos entre ventanas, para minimizar, para mover la ventana, si queríamos moverla. Recuerden que aquí no existía clic derecho, solo teníamos un clic, o los mouse en su época tenían solo un botón.
podíamos minimizar las aplicaciones, las cuales al minimizarlas, fíjense que aquí abajo nos quedó en la ventana del escritorio. Si yo coloco algún dato en este momento, podemos guardar esta sesión, podemos abrir otras más, irlas minimizando, y esto era lo que nos permitía tener una simulación de multitareas en su época. Yo podía tener, por ejemplo, aquí dos sesiones de la calculadora, voy a irlas cerrando, y aquí esto se simulaba lo que actualmente vamos minimizando en la barra de tareas, que ahora era en el escritorio. Actualmente tenemos en la parte derecha tres botones: minimizar, restaurar y cerrar. Aquí teníamos en la parte derecha dos botones, que era minimizar, teníamos maximizar, que luego se convertía como en dos flechas, que era para restaurar la ventana, y como les comento, en la parte izquierda teníamos otro menú que nos permitía las mismas opciones: cerrar, pasarnos de ventana, minimizar, maximizar, cambiar el tamaño o mover la ventana. Si le damos switch, él nos traía al administrador de tareas, podíamos finalizar las tareas desde acá o pasarnos a otra ventana. Esto era el entorno gráfico que podíamos correr en su época, Windows 3.1, a 31 años de su lanzamiento.